Listo, entonces, buenas tardes para todos. Esta reunión es para la sensibilización de adopción del protocolo IPv6 para la alcaldía de Teruel. Está a cargo del ingeniero Gustavo León, que es el sensibilizador encargado. Él nos va a colaborar el día de hoy. Entonces, Inge, puedes iniciar con la sensibilización. Bueno, nuevamente buenas tardes. Antes de iniciar, me gustaría conocer cuál es el rol de ustedes dentro de la alcaldía como para orientar la presentación a algo que ustedes entiendan. Adelante. Perfecto. ¿Listo? Otra pregunta, ¿qué tanto han avanzado en ipv 6? ¿Tienen algún conocimiento o realmente dentro de la alcaldía no se ha empezado el proceso? ¿Y el conocimiento de ustedes respecto a ipv 6? ¿Algo? Nada, el nombre. O- ok. Bueno, entonces déjenme, voy a compartir la presentación y me pueden interrumpir en el momento en que lo quieran respecto a este proceso. ¿No? No, espérate a ver. Momento, a ver qué fue lo que pasó aquí. Un momento que no quiere compartir. Pero a saber qué nos pasó. Ahí, ya estoy viendo. Ahí estoy viendo la pantalla. Ahora sí ya. Sí, señor. Bueno, es que esto a veces nos frega la vida, pero bueno, ahí Preséntela vamos. en grande, eso ahí. Ya, Eso. Correcto. ya. Listo. Entonces, esto es un proceso que ha venido el ministerio trabajando. Este año específico, pues le tocó a la alcaldía de Teruel y básicamente les voy a mostrar qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, todos los pormenores de ipv 6. Mi nombre es Gustavo León y estoy encargado del protocolo ipv 6, en este caso para la alcaldía de Teruel. Aquí está el link para el listado de asistencia y la encuesta de satisfacción, que es importante tenerla porque es uno de los requisitos que nos pide el ministerio para saber que ustedes como alcaldía asistieron realmente a esta charla de ilustración de cómo es ipv 6 y también qué se, qué se entendió al respecto, cómo estuvo la charla. Bueno, una serie de cosas que hay ahí. Bien, esto es la sensibilización para la adopción del protocolo ipv 6. El índice temático pues tiene que ver con una breve descripción de qué es ipv 6, en dónde trabaja, en las políticas de adopción, que es la normatividad existente actualmente, cómo es la representación de direcciones a nivel mundial. Estamos hablando del organismo IANA, que es la máxima autoridad en el direccionamiento ipv 6 e ipv 4. Cómo está el despliegue en Colombia, ya pasamos a la parte del modelo de referencia, las fases que tienen que ver, algunas diferencias entre ipv 4 y ipv 6 y ya las guías técnicas y entramos ya a una plataforma que hay que llenar. Normalmente cuando hablamos de ipv 6,
nos referimos al protocolo que tiene que ver con el empaquetamiento de mensajes de paquetes, armado de paquetes y el transporte. Por eso normalmente cuando uno habla de IP está hablando del TCP, que es el del transporte, pero van pegados dentro de la línea de ejecución de las transacciones. Entonces, IP versión 6 o IP realmente tiene que ver es con ese transporte, con ese alistamiento, ese empaquetamiento, donde hay algo importante que son las direcciones, tanto origen como destino, las direcciones IP, que en este momento son IP4, y vamos hacia IP versión 6 como un proceso que estamos desarrollando a nivel territorial y a nivel de Colombia. Ya en este caso estamos hablando de 235 entidades que están dentro de este proceso y ustedes, Teruel, está abanderado y ha sido respaldado por el ministerio para que inicie este proceso y lo culmine exitosamente. Desde el punto de vista de comunicaciones, del proceso como tal, pues aquí les doy un ejemplo, en la cual cuando uno quiere enviar un paquete de una localización a otra, se acerca a la oficina, ya sea Servientrega, TCC o cualquiera de esas entidades que tiene, uno deja el paquete, da los datos de origen, destino y bueno, todos los datos adicionales que hay que dar allá y Servientrega o TCC inicia un proceso de empaquetamiento que es ajeno al usuario final. Nosotros como usuarios no intervenimos dentro de ese proceso de marcaje, la parte de alistamiento, empaquetamiento y escogencia de la ruta para llegar al destino. Ahí es donde trabaja el protocolo IP, donde simplemente el IP coge la información, la empaqueta, le da direccionamiento y mira cuál es la mejor ruta para enviar de una localización a otra. Entonces, en este caso, cuando hablamos de IP, está ajeno a la parte aplicativa. Es un proceso, llamémoslo así, interno de las máquinas y de todos los equipos de comunicaciones, aplicativos y todo lo que tenga que ver con infraestructura tecnológica de la alcaldía para efectos de que esa información llegue al otro extremo dentro de los límites de óptimos para que la información sea recibida en buen estado. Entonces, por eso, cuando hacemos este proceso de IP, realmente los sistemas de información, las bases de datos, los aplicativos en general no van a cambiar siempre y cuando permitan que el protocolo IP versión 6 lleve la información de una localización a otra. Esto lo digo porque a veces en las alcaldías encontramos mucho aplicativo ahí local que tiene direcciones IP versión 4 dentro del propio código y por lo tanto hay que hacer toda una transformación hacia IP versión 6. Pues eso lo miramos ahorita más tarde, pero de todas maneras dentro del el IP tiene que ver con eso. Por eso este proceso, la idea es no tocar aplicativos, no tocar bases de datos, las transacciones, la idea es que el usuario siga manejando la información y por debajo está el IP que es el que va haciendo los formatos y entregando la información en forma adecuada para que origen y destino se pongan de acuerdo en entender esa información. Entonces ahí trabaja el IP y por eso traemos este ejemplo para ilustración. Algunas características, realmente el protocolo IP versión 6 es el nuevo protocolo dado que las direcciones IP versión 4 se agotaron. Ya no hay direcciones IP versión 4 para nuevos dispositivos, para nuevos aplicativos y por lo tanto es absolutamente necesario el cambio hacia IP versión 6. Conocemos que ustedes son una alcaldía pequeña de categoría 6, pero de todas maneras es un proceso que también los toca a ustedes como entidad, no solamente porque el ministerio diga, sino porque es un proceso mundial en la cual es absolutamente necesario hacer ese cambio al nuevo protocolo. Aquí, pues básicamente, el ACNI, que es nuestro organismo
de control de Internet, pues hace ya bastantes años, hace ya como 20 años que visionaron que las direcciones se iban a agotar y que era necesario crear un nuevo protocolo que se llamó IP versión 6, porque el IP versión 5 fue realmente el protocolo de prueba y por eso llegamos al de producción que se llama IP versión 6. Eh, eh, Eso pues obviamente es lo que está sucediendo en el mundo y ya este protocolo pues hay que adoptarlo sí o sí. Dijéramos, no hay alternativa de ver si lo hago o no lo hago, ¿no? Es que hay que hacerlo porque es un proceso, es una transformación mundial y por lo tanto es absolutamente necesario. Ya sabemos que IP versión 4 solamente tenía 4.000 millones de direcciones y pasamos a IP versión 6 cuya extensión puede llegar hasta 340.000 sextillones de direcciones, que podemos decir que por ahora es ilimitado en los próximos 30 años de existencia de este protocolo. Bien, el marco de referencia sobre el cual nos movemos eh, fue dado por el Ministerio TIC, que es el abanderado, es el organismo responsable en Colombia de que este proceso se lleve a cabo. Por eso, pues básicamente estamos siempre detrás del Ministerio mirando a ver cuáles son las características de envío de información, de sensibilizar a cada una de las entidades para que este proceso se haga. Desde hace unos años, bastantes años, unos 15 años, realmente se empezó con este proceso. Se hizo un plan de acción allá en el ministerio, promociones, sensibilizaciones, tal como la estamos haciendo hoy, capacitaciones y divulgación, pero eso no tuvo mucho eco, principalmente en las entidades territoriales, porque era como un proceso nuevo en la cual nadie le prestó como el interés. De ahí se desprendió el ambiente normativo, que son las políticas de adopción del protocolo IP versión 6, todo lo que existe hoy en día para respaldar este proceso. Vuelvo y repito, el proceso es mundial, no es algo que se haya sucedido aquí en Colombia, sino realmente estamos viendo una transformación de la tecnología a nivel mundial. Y luego salieron las fases de transición, porque este proceso hay que hacerlo paso a paso. No se puede hacer en una sola operación porque corre uno el riesgo de dejar por fuera el funcionamiento de la alcaldía hacia el usuario final o hacia los clientes, llamémoslo así, hacia la población, y por lo tanto eso es lo que no se quiere. Realmente se quiere hacer un proceso muy estable en la cual no haya esos traumatismos de caída del sistema y que no se sepa dónde está y volver atrás y toda esa serie de cosas, porque eso desgasta a las personas y segundo, perdemos un poco de credibilidad al respecto. Entonces, esas fases técnicas lo que predicen eso. Aquí el proceso de transición se hace con algo que se denomina la doble pila o el dual stack, que básicamente tiene que ver con la coexistencia de los dos protocolos dentro de toda su infraestructura tecnológica. Entonces, van a estar los dos protocolos presentes en todas sus estaciones de trabajo, en las impresoras, en los switches, en los enrutadores, en los aplicativos. Pues tenemos que saber si realmente está hecho para que recibir el protocolo IP versión 6 y toda su infraestructura. Entonces, ese es el dual stack, es tener los dos protocolos presentes en toda su infraestructura. ¿Eso qué significa? Porque básicamente estamos hablando de que cuando se instala IP versión 6, el protocolo preferente se llama IP versión 6. Eso significa que si hay algún dispositivo que tiene los dos protocolos, el mensaje sale en primera instancia por el nuevo protocolo IP versión 6 y si no tiene eco se iría por IP versión 4, que es el camino actual que desarrollan ustedes allá en la alcaldía.
Entre los dos protocolos no existe ninguna comunicación. La idea es que sea IP versión 6 desde origen hasta destino o IP versión 4 de origen hasta destino, pero no existe interacción o conversiones de protocolo. Es decir, que el mensaje pueda salir inicialmente por IP versión 6, después lo convertimos a IP versión 4 y después nuevamente a IP versión 6. Eso no existe, eso no se da. Por ahora no está previsto realizar ese proceso y creemos que ya no lo necesitamos porque ya hemos hecho bastantes procesos de hiperversión 6 en parte de las alcaldías y realmente hemos tenido éxito, no importa el tamaño de la alcaldía, no importa el número de dispositivos, pero sí lo que interviene es que el proveedor de servicio nos deje habilitado, que es una tarea que ya más adelante les explico. Entonces, cuando hablamos de dual stack o doble pila, lo que estamos diciendo es instala el protocolo, déjelo en paralelo y ya la máquina decide por dónde irse. Eso es como cuando usted hace una llamada telefónica vía WhatsApp, uno realmente no sabe si está hablando por IP versión 6 o IP versión 4. Eso depende de la estructura que uno tenga en los access points, en los switches, en los routadores, en el proveedor de servicio, en todo eso, para determinar si realmente el camino de IP versión 7 es viable en toda su trayectoria y si no, pues se va normalmente por el protocolo actual IP versión 4. Bien. ¿Qué normatividad tenemos hoy en día aquí en Colombia? Entonces, esto salió, realmente tomó auge cuando salió la resolución 2710 del 3 de octubre del 2017, en la cual definió todo lo que es el protocolo IP versión 6, definió las características, definió cuál es la reglamentación, bueno, todas esas cosas, cuáles son las fases y todo eso que tenía que hacer. Entonces, esa resolución en su momento dijo que las entidades de tipo nacional deberían hacer el proceso al 31 de diciembre del 2019 y las entidades de tipo territorial al 31 de diciembre del 2020. Así quedó esa resolución. Esos fueron los datos que se generaron en esa oportunidad. Y pues obviamente se nos atravesó la pandemia y el proceso de hiperversión 6 y algunos otros procesos quedaron estancados porque realmente ya había que dedicarnos a otras cosas que era el manejo de la pandemia y todas sus consecuencias. Entonces el proceso quedó ahí parqueado, no se avanzó absolutamente nada, por eso se retomó el tema en el año 2021 con una resolución que se llamó la 1126, en la cual indicó que las nuevas fechas del proceso eran las siguientes. Las entidades nacionales deberían hacer el proceso el 30 de junio del 2022 y las entidades territoriales el 31 de diciembre del 2022. Estas fueron las fechas, las últimas fechas que se dieron. Esas dos resoluciones pues son las que tenemos vigentes y por eso en el año 2022 salió una circular que se llamó la 015 en la cual dijo lo siguiente, que las fechas de adopción del protocolo hiperversión 6 no se iban a cambiar y se mantenían las que estaban dadas por la resolución 1126, en la cual pues ya se agotaron, ya las cumplimos, pero el proceso no lo hemos hecho. Este proceso, como les he dicho, es un proceso que hay que hacerlo sí o sí. Eso no hay alternativa. Entonces la resolución, la circular 015, pues básicamente está diciendo no vamos a ampliar fechas y la actitud del ministerio TIC es un acompañamiento más cercano a cada una de las entidades, principalmente territoriales, donde es que se adolece de personas entrenadas y de pronto infraestructura realmente apta para hiperversión 6, pero este proceso hay que hacerlo sí o sí. Eso no tiene alternativa, no es decisión ni siquiera del ministerio, es una decisión mundial y por lo tanto hay que correrle a este tipo de cosas. Entonces, estos tres elementos, dos resoluciones y la circular, es
realmente la normativa que existe es la carta de presentación que uno maneja al interior de la alcaldía y con sus proveedores de servicio para efectos de decirle esto hay que hacerlo sí o sí. Esto no amerita realmente, y en el caso de Teruel, pues obviamente yo siempre les digo, hay que aprovechar la oportunidad que el Ministerio TIC los escogió a ustedes como abanderado para que este proceso se lleve a cabo en forma satisfactoria. Es decir, es una oportunidad que tienen que aprovecharla para ese efecto. ¿Listo? Hasta ahí preguntas. Adelante. Bueno, esta resolución y esta circular hay que tenerla ahí en su escritorio para efectos del respaldo que se requiera, irla leyendo, ver qué otras cosas hay por ahí. Ahí hay definiciones, cómo se hace el proceso y hay una descripción que es la inicial que se tiene. Listo. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial? Pues ya les dije que este proceso es a nivel mundial, por eso hay una entidad, un organismo que se llama el IANA, que es la máxima autoridad de asignación de números en Internet en el mundo, tanto para IPv4 como para IPv6. Y en este caso, el asunto que nos tenemos aquí en el orden del día, pues es IPv6 con mucha mayor atención. Ese IANA es un organismo que queda en Europa y de allá, de IANA, se desprenden 5 organismos que manejan el mundo entero en la parte de Internet. Son los que a veces dan cómo son los formatos. Esto de IPv6 salió realmente, Iana, porque ellos ya visionaron que hace unos 20 años, visionaba hace unos 20 años que las direcciones se iban a agotar y que había que moverse hacia realizar un nuevo protocolo que debería instalarse en el mundo. Entonces, el primero que ustedes ven ahí se llama LACNIC y lo traigo a colación porque es el organismo de Internet que maneja todos los países de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo México e incluyendo Brasil. Entonces, por eso, pues ahí en las guías, en las resoluciones habla del ACNIC, y eso, pues básicamente es el organismo que tiene que ver con la autoridad que nos maneja aquí al interior ya del país. Ese es el que dio la orden realmente al ministerio diciendo hay que hacer este proceso. Y el ministerio lo único que está haciendo es caso en este caso particular. Bien, entonces el ACNIC es nuestro organismo que maneja Internet. El ACNIC queda en Montevideo, Uruguay, y desde allí se maneja todo. Por eso lo traigo a colación. En los otros países, pues está su respectivo NIC, y entonces está Europa, perdón, Norteamérica y Canadá, está con el ARIN, está RIPEN-CISE, que es el que maneja Asia y parte de Europa, y está África, que maneja que está manejado por AFRICNIC, que maneja todos los países de África, y está APENIC, que es el que maneja Asia y el Pacífico. Entonces, todos esos organismos, todos esos entes en que se divide el mundo, se reúnen anualmente y toman decisiones. Ahí estamos esperando una reunión que debe hacerse hacia finales de año, estamos esperando eso. Y ellos van a determinar cuál es la fecha en la cual van a quitar IPv4 de producción. Ese es, dijéramos, lo que estamos esperando. No han dicho todavía cuál es la fecha. Eso depende un poco del avance que va este proceso a nivel mundial para tomar una decisión de, es decir, en qué año dejan de soportar el protocolo IPv4, es decir, que lo quiten ya definitivamente porque tener los dos protocolos pues es bastante costoso para ellos. Estar atentos de los dos protocolos y la idea es que lleguemos a IPv6. Por eso este proceso es un proceso que no tiene reversa, es decir, ya está la orden, se está haciendo todos los mecanismos necesarios para llevar a cabo este proceso y por lo tanto en algún momento tenemos que terminarlo. Por eso siempre digo
independiente del tamaño, ustedes ya están montados en este bus de la adopción del protocolo IP versión 6, por lo tanto hay que culminarlo con éxito para que ustedes queden realmente preparados como una alcaldía de avanzada, una alcaldía con nuevos recursos, con nuevos dispositivos, nuevos aplicativos y aprovechar la oportunidad que tienen. Por eso, pues traigo a colación lo que se llama el LACNIC para nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia con esta adopción del protocolo IP versión 6? Básicamente, aquí en Colombia el proceso estuvo estancado hasta el 2020. Realmente avanzamos muy poquito, estamos como en 0.5, 0.8, por ahí estábamos dentro de esa cifra. Ya en el 2020 comenzaron las entidades a hacer el proceso efectivo, ya las entidades centrales como el ministerio, como la alcaldía de Bogotá, como la alcaldía de Medellín, Cali, todas esas principales ciudades, pues se lanzaron realmente a hacer este proceso y por eso el porcentaje subió. A marzo primero sacamos una estadística y estamos, Colombia está en el 20% del proceso de adopción. Eso significa que de todos los mensajes que salen, de toda la información que sale, el 20% está en IP versión 6 y el 80% sigue en IP versión 4. Ese es un porcentaje bajo, además porque ya llevamos 6 años dentro de este proceso y no hemos avanzado gran cosa. Estamos avanzando como 2 puntos, 3 puntos por año y eso no es mucho. Por lo tanto, el ministerio se dio a la tarea de estar detrás de este proceso para que se lleve a cabo. Y tiene que llevarse a cabo no porque lo diga el ministerio, sino porque es un movimiento mundial y por lo tanto en algún momento IP versión 4 deja de funcionar y entidad que no está en IP versión 6 es como si no existiera desde el mundo de Internet. No podrá acceder absolutamente a nada. Es un desconocido, es algo que no representa nada para el protocolo, para la parte de Internet y por supuesto porque está en el protocolo viejo y no el protocolo nuevo. Listo, entonces vamos en el 20% y mirando ya el mapa de acción. Aquí traje algunas cifras, no están todas, pero nosotros, Colombia, estamos en el 20%, como les decía anteriormente, a marzo primero, y el problema que está es que nuestros vecinos más cercanos como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, están ya sobre el 35%. Por ejemplo, Brasil va sobre el 53, lo vi por ahí en las estadísticas. Bolivia va llegando al 50, Perú ya pasó el 35, va como en el 38, Ecuador ya va llegando al 40 y así sucesivamente. Entonces, esa es la preocupación que tiene el ministerio porque vemos que en nuestro país no estamos avanzando y la problemática final es que si usted no ha hecho el proceso de adopción cuando quiten el versión 4, deja de existir para el mundo de Internet. En otros países como Francia, por ejemplo, ya va en el 87%, Alemania también está sobre ese rango del 85-87%, y países como China, la India y todos esos países ya van bastante adelantados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en algún momento dicen, terminamos con IP versión 4 y todo el mundo debe quedar en IP versión 6 y no aceptamos nada en IP versión 4, pues entidad que no la ha hecho, pues se quedó por fuera. Y entonces eso es lo que no queremos y máximo ustedes que ya están dentro de esta lista de alcaldías que deben hacer el proceso este año. Y para ustedes realmente le estamos trabajando para que en junio ya realmente o en julio ya estén caminando sobre IP versión 6, sabiendo que es transparente a los aplicativos, a los usuarios como tal, las transacciones siguen siendo manejadas como hasta hoy en día se tiene. IP versión 6 es el protocolo realmente que toca todas
las esferas de este mundo tecnológico. Y arrancamos por seguridad. Obviamente ustedes hoy en día tienen elementos de seguridad, reglas de seguridad que están en IPv 4. Normalmente pueden estar en un firewall o pueden estar en los enrutadores del proveedor de servicio o en algunos aplicativos que se tengan. Eso puede que existir allá, pues hay que tener esas reglas, hay que hablar con su proveedor de servicio para ver cuáles son las reglas que tiene y adaptarlas a IPv6. Se maneja como un ambiente diferente. Están en paralelo, pues están en el mismo equipo, pero son ambientes diferentes. Es como tener un ambiente de producción y uno de pruebas. Más o menos es la similitud que tenemos aquí. Y entonces la idea de la seguridad es poder también tener la misma seguridad, mínimo la misma seguridad que hoy en día manejan para que cuando arranquemos el sistema sobre IPv6 no vaya a haber ningún inconveniente con problemas de suplantación o cualquier problema de seguridad que se presente. Entonces, por eso es una tarea que tenemos que hacer y es casi la primera tarea, una de las primeras tareas que están ahí. De resto, cuando usted ya tiene IPv6, pues puede acceder a todos esos servicios que hoy en día se dan, unos servicios en la nube, inteligencia artificial, Internet de las cosas, ciudades inteligentes, 5G, todo eso, pues la idea es que ustedes ya queden aptos para recibir toda esa información. Además, ustedes son una alcaldía que manejan eh, eh, la parte de agricultura y la parte de ganadería y la parte de manejo de frutas, manejo de semillas, pues obviamente el IPv6 le da a dar esa garantía de que puedan manejar aplicativos que están saliendo para el manejo del campo y el manejo del medio ambiente y todas esas cosas que están saliendo. Entonces es importante, digamos que adoptar IPv6 se convierte como en el primer paso para que uno realmente sea una entidad de avanzada y pueda utilizar todas esas nuevas herramientas. Aquí es importante y es otro actor que es importante que es el proveedor de servicio. A mí se me olvidó preguntarles cuántos proveedores de servicio tienen ustedes y ese proveedor de servicio con quién se conecta hacia arriba. Adelante. Gracias, ingeniero. Nosotros aquí, el proveedor de servicio pues nuestro municipio realmente es un municipio muy pequeño, eh, y el proveedor de servicio es una empresa de acá del mismo municipio. Pero entonces no tengo el dato De de los proveedores papás, sí, de los papás de él. sí, simplemente es como una empresa pequeña Sí, familiar que cablea, presta servicio. presta el servicio, pero no sabemos exactamente Bueno, cuál es el él, principal. él debe conectarse con Azteca, con Tigo, con Claro, con alguno de ellos, Me parece porque que es Azteca. necesita realmente. Me parece que es Azteca. Entonces, hay que hablar con él. Lo primero que yo les digo es que tenemos que hablar con el proveedor para decirles que ellos deben prepararse a recibir nuestros prefijos IPv6 y nuestro protocolo IPv6. Dijéramos que vale la pena que usted hable con ellos y ya le diga, vaya, nosotros como alcaldía vamos a entrar a IPv6, estamos haciendo ya los preparativos para que arranquemos el proceso y por lo tanto la idea es que usted como proveedor pues facilite la autopista de información sobre IPv6. ¿Listo? Pues esa es una tarea que usted tiene, una de las tareas que le voy a dejar ahí para que lo empiece a trabajar. Bueno, Listo. ¿entendido, oíge? Sí, entendido. Bueno, bien, y le da acceso a todas sus bases de datos, a lo que se habla hoy de Big Data, blockchain, eh, eh, y todo lo que tiene que ver con los sistemas de información nuevos. Usted tiene otra pregunta. ¿Ustedes tienen aplicativos ahí locales, algún aplicativo que haya hecho un proveedor o alguna cosa así local? ¿O todo es ya acceso a base de datos y todo como en forma estándar? Sí, señor. Adelante. Acceso a bases de datos. Un programa contables Ujú. que son pues, digamos, los desarrolladores son acá también una empresa Del también municipio.
No, esa sí es departamental, creo. Funcionan varios municipios con esa empresa que es de Ok. Contraloría y Contabilidad. Pues bases de datos también. Ah, bueno, hay que hablar también con ellos para ver si ellos están preparados, si no tienen cosas extrañas ahí dentro del propio código, porque eso sí hemos encontrado en algunas alcaldías que existen aplicativos y entonces tiene cosas de IP versión 4 metidas dentro del código y eso no hace que funcione IP versión 6, pero también vale la pena hablar con ellos, ¿no? Y contarles que ustedes ya van a entrar en el proceso de IP versión 6 y que revisen si el aplicativo ese que tiene el contable y financiero ya puede tener IP versión 6 sin ningún inconveniente. Bueno, Ya, sí, ese sería el único. De resto, digamos así, pero esto, equipos arrendados tienen, no. eh, servidor. Impresoras, Ah, servidores. no, todos son propios, ingeniero. Pues este municipio, la verdad, de escasos recursos y aquí, aquí contamos inclusive equipos obsoletos, pero pues Pues yo bueno, hay que recuerdo que meterle. desde el año 2010 se hablaba del IPv6 y veo, ahorita que veo la gráfica, no había leído bien, veo que estuvo atascado un buen tiempo, ¿no? Como desde el 2008 yo veía que Claro. hablaban de eso y mire, estamos en el No, 2025. no, nosotros empezamos a hablar de IP versión 6 desde el 2004, ahí en el ministerio hicimos unas reuniones y empezamos a fregar con IP versión O sea 6 que desde ese año. han pasado varios gobiernos entonces. Eso, hoy, ha Ya, pasado acá, harta agua por debajo. acá en la Sí. gráfica que acaba de mostrar que me di cuenta, yo dije, uy, hemos estado, pero bueno, vamos a ver qué No, este, o sea, realmente fueron 20 años que perdimos ahí, pues no se hizo nada, ¿no? 2015. Porque sí, eso fue desconocimiento, muchas cosas, que el gobierno de transición, que nombraba un ministro, luego lo cambiaban, y bueno, ahí tuvimos todos esos inconvenientes también, que Ya, pues por eso ya ahorita esperamos que a pesar del cambio de gobierno, nosotros sigamos manejando esto sin ningún inconveniente. Bueno, bueno, Inge, bueno, veamos. bueno. Entonces, ¿qué pasos para implementar? Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Levantar un inventario de activos de información, incluyendo eh, eh, todos sus aplicativos y todos sus equipos, así sean viejos, obsoletos, lo que sea, pero hay algunas características que nos importa revisar. Usted ya debió haber recibido un formato de inventarios y eso pues obviamente hay que llenarlo lo más pronto posible. ¿Qué fecha tiene usted prevista para hacer esa tarea? Inge, pues ya hemos estado haciendo un inventario aquí con la compañera Wendy, eh, pues apenas No de sé los... si le compartimos pantalla, Inge, para que su Sí. merced vaya verificando. O sea, ¿cuándo piensan enviárnoslo y nosotros hacer la tarea que nos toca? Por ahí cuándo. Ya efectivo, Hacer el llamémoslo así. se podría decir Sí. que este ya lo tenemos, el inventario. Pues, Bueno, entonces nos lo mandan. ¿Cuánto lo envían? Hoy, bueno, mañana. Inge, una consultica en cuanto, bueno, nos falta el proveedor de internet, los ah, datos de ellos, de ellos. lo de los servidores ya tenemos, en lo de aplicaciones, ahí sería que el programa contable del El hash contable, de sí. Hacienda, Sí, y tenemos, si tienen no, algún no, otro no, señor. aplicativo, se relaciona. Si no, el de Hacienda y el de el financiero, ese que tienen normalmente. Ese. Y en Eh, cuanto al DIR IPv4, hay otra hoja de Excel, no sabemos qué debemos hacer. ¿Cuál? Perdón. Ahorita miramos eso porque no, dentro del mismo inventario está la dirección IP versión 4 que tiene actualmente para esos dispositivos. Eh, pues todos los equipos tienen su dirección IP, pues se hace un IP config o alguna herramienta que tengan para verificar cuáles son las direcciones actuales. Ustedes tienen dentro de su inventario un servidor que se llama DHCP o un servicio DHCP. ¿Ese lo tienen o no lo tienen? Adelante. Hay, pues últimamente la alcaldía adquirió un servidor moderno, Ajá. pero el tema que sí es de HCP, bueno, eso es como la IP fija,
significa? Es asignar direcciones IP a toda su infraestructura. Ah, no. No es, no, no. ¿O ustedes pasan por máquina a máquina a darle su dirección IP? Manual. No. Sí, señor. ¿Manual? Sí, Ah, máquina bueno, por entonces máquina. no tienen DHCP. La idea es hacer un No. DHCP. Yo creo que lo podemos hacer ahí junto con el proveedor de servicio para evitar esa cosa, Eso para sí evitar toca con, eso. sí, con el proveedor, sí. Sí, lo montamos ahí en el router y montamos el servidor para que ustedes dejen de trabajar ahí de hacer. Ese oficio sí es medio pendejón, ¿no? Ese oficio no tiene nada. Sí, ese es perder el tiempo, pero bueno, lo tienen así, pues hay que hacerlo. Sí. Listo, ustedes cuando me manden ese inventario, entonces yo hago el paso 2. Y el paso 2 se refiere a hacer un diagnóstico sobre toda su infraestructura tecnológica. Por eso es bueno incluir todo lo que tengan. Impresoras, portátiles, access point, switches, enrutadores, bueno, todo, los escáneres si tienen, las pantallas, las cámaras, etcétera, etcétera. Todo eso, incluirlo más sus aplicativos, porque eso nos da un panorama de cómo están ustedes hoy en día con esa infraestructura. ¿Cuántos equipos tienen ustedes alrededor? ¿Cuántos elementos tienen así? Para dar una cifra, 100, 50, 80. Wendy tiene el dato ahí, Wendy, de computadores. Bueno, en cuanto a, Pragmático, en cuanto a, Sí, pragmático, yo toda les digo cuánto. infraestructura, porque hasta terceros, sí. O nos, sea, nos faltaría, contratistas. lo de red sí creo que nos En, faltaría. sí, en cuanto portátiles, computadores de mesa, impresoras y escáner, tenemos 84 equipos. 84 más aplicativos, serán ¿qué? 5 aplicativos. No, uno, yo creo, por ahí, unos dos. El hash y el, Bueno, entonces pongámosle que hay 100 con contratistas. Pongámosle. Ve, Porque es que acá los contratistas les han exigido que trabajen en el computador personal, claro, ¿sí? eso era lo que claro, la sí. duda que yo, lo que le tenía que decir, los computadores personales ahí, ¿cómo implementan también? Porque hay mucha gente que Claro, presta equipo. a los de los contratistas, realmente lo único es la asignación del prefijo IP versión 6. Por eso la idea es hacer un DHCP de tal forma de que ya no importa, siempre y cuando esté autorizado, pues le asignará su prefijo para no pasar por cada uno de ellos y configurar. Se vuelve un camello eso. Por eso la idea es tener algún DHCP por ahí en algún lado, ahí lo hablamos con el proveedor y asignamos eso a través de DHCP, porque si no se nos complica la vida. Bueno, pero dijéramos, si ya usted lo tiene, lo pueden enviar. ¿Cuándo nos lo pueden enviar? Por ahí el lunes. Wendy será, yo creo que el lunes, porque hay, Sí, Inge, porque estoy a la espera de la información del RAT de comunicaciones del proveedor de internet que lo no que me ha enviado la información los access point tampoco, ¿no, Wendy? No y saben. los access point tampoco. Nos Todo eso hay faltaría que eso. tenerlo, hay que adicionarlo porque si no, pero tienes que presionar, Wendy. Mi consejo es presione, o sea, apuntémosle al martes, bueno, que ustedes me envían esa información, porque entre más rápido ustedes arrancan ya, porque de pronto el ministerio dice, hasta aquí, lo que haya de aquí para adelante, no hagamos nada más. Y si ustedes no han hecho la tarea, pues obviamente no lo podemos pasar como reportar como entidades que ya tenemos el inventario, que es el primer paso. Bueno, Bueno, ok, ¿estamos de acuerdo? Vale. ok, Listo. Con base en todo lo que ustedes me enviaron, hay que desarrollar un plan de direccionamiento IP versión 6 y aquí me quiero detener un poquito. El direccionamiento ya no va a depender del producto de servicio, sino depende de la alcaldía. Yo digo nosotros, yo estoy ahí en la alcaldía. Dijéramos que ya el direccionamiento lo manejamos nosotros como ente que ya tiene su direccionamiento IP versión 6. Aquí cambia un poco el panorama respecto a lo que hoy en día sucede.
En el direccionamiento IP versión 6, la entidad es dueña de todos los prefijos de IP versión 6. No se le deja esa tarea al proveedor de servicio. El proveedor de servicio, llamémoslo así, no tendrá injerencia en esos direccionamientos. Eso lo haremos nosotros y ustedes, obviamente, con base en algo que les voy a explicar más adelante, pero esa es la intención. O sea, ya el direccionamiento no depende del proveedor ni depende de terceros, sino depende de X de la alcaldía. Por eso la idea de desarrollar este proyecto en su totalidad con el acompañamiento, la idea es que ustedes queden entrenados para realizar este proceso sin ningún problema. Es decir, si el año entrante llegaron nuevos equipos, pues ustedes les dan la dirección. Si se hizo un nuevo servidor, ustedes lo direccionan. Si se hizo tal cosa, ustedes lo direccionan y ustedes son los dueños del manejo del direccionamiento, porque en IP versión 6 ya el direccionamiento IP versión 6 depende de la entidad tal como está. Ya no se le deja esa responsabilidad al proveedor de servicios, sino eso lo tenemos nosotros. Por eso digo que debemos hacer un DHCP para efectos de tenerlo ahí. O sea, no importa que esté en un equipo del proveedor, pero que sea para nuestra red interna lo que se haya que hacer. ¿Listo? Eso ya más adelantico lo explico bien cómo es. Correcto. Tenemos que revisar los servidores que tengan hoy en día, como el DNS, si tiene VLANs, cómo se trabajan las VLANs, los algoritmos de enrutamiento, si tiene la página web, todo lo que se maneja en la nube, los aplicativos, los servicios, software local, remoto, nube, y tener un plan de contingencia previo a la implementación de versión 6, que normalmente lo exige el ministerio para efectos de poder devolvernos en caso de que algo no funcione. Como les decía, el proceso IP versión 6 lo tenemos que hacer paso a paso. No se puede hacer en una sola operación, porque si algo no funciona, pues no sabemos qué está generando el problema. Entonces, por eso se hace primero los aplicativos, después las PC, después los portátiles, después las impresoras, y así sucesivamente vamos avanzando y asignando direccionamiento. Por eso el plan de contingencia nos permite regresar atrás en caso de que algo no funcione y sea absolutamente necesario poner al servicio la red hacia los usuarios. El despliegue, el plan de despliegue y el plan de pruebas, monitoreo, como les decía también. El usuario no se da cuenta de que está en IP versión 6 o en IP versión 4. De pronto, uno como usuario así técnico, la parte de tecnología, de pronto percibe que es mucho más rápida la conexión, que es mucho más rápida el envío y el transporte de mensajes, pero no, efectivamente, uno tiene que monitorear a ver si estamos en IP versión 6. Entonces, por eso, el despliegue y las pruebas de monitoreo es para garantizar que los elementos están en IP versión 6. Doble fila, eso siempre hay que hacerlo, porque eso lo habla la resolución y realmente es la forma normal de hacerlo. Con sus proveedores de servicio y con sus terceros, pues hay que trabajar, digamos que a grandes rasgos es lo que uno tendría que hacer en este caso. Las fases que hablan aquí, pues básicamente ya es ahora sí es el proceso. Y entramos a la fase 1, que es una fase de planeación, es de visualizar todo, el direccionamiento, las subredes, cómo quedó, qué se le va a asignar a cada uno, etcétera, etcétera. Y entonces ahí partimos del inventario que ustedes nos entregan y con base en eso hacemos el diagnóstico. Simplemente es decir si el dispositivo es apto o no apto, si es apto, si tiene alguna modificación, porque a veces uno dice, este switch sí es IP versión 6, pero tenemos que actualizar el firmware, o tenemos que actualizar los puertos, o tenemos que actualizar algo. Y entonces ahí se les da ese diagnóstico al respecto. Se hace el plan de direccionamiento, porque es que ya las direcciones IP versión 6 sí ya dependen de nosotros, ya no depende del tercero. Y se lo manejamos al interior de la red y pues como responsables de TI, pues obviamente tendrán que manejarlo para ampliaciones de la red, para cambios, para inclusión de nuevos dispositivos, que de pronto no sucede hoy en día con IP versión 4, porque realmente uno va metiendo equipos y no se va dando cuenta ni qué dirección tiene.
Entonces aquí en este caso ya realmente sí el direccionamiento lo manejamos nosotros. Y el plan de contingencia es para regresar. La fase 2 tiene que ver con las pruebas. Ojalá pudiéramos tener un ambiente piloto de pruebas dentro de la alcaldía para algunas partes, para algunos dispositivos, para algunos aplicativos, y eso nos facilita la vida porque no vamos a tocar la red de producción. Lo que pasa es que en algunas alcaldías pequeñas no tienen cómo hacer un piloto de prueba y hay que hacerlo casi en vivo. Y eso pues realmente no nos gusta mucho porque si algo funciona, pues toca regresar y mirar y dejar todo como estaba. Por eso es importante tener de pronto, y ya miraremos en su momento cuáles son los elementos para el ambiente piloto de pruebas. Y la fase 3 pues tiene que ver es con ya las pruebas de funcionalidad que básicamente es ir llevando cada uno de esos elementos ya a producción. Y entonces decimos, vamos al aplicativo contable, listo, ahí lo dejamos funcionando ya un par de días, o un día, dependiendo, ahí como miramos, hay veces que toca darlo como una semana funcionando, porque hay ciertas transacciones que no se pueden comprobar y entonces hay que dejarlo ahí más tiempo. Después el otro aplicativo, después unas máquinas, después las otras y así vamos creciendo hasta completar ya toda la infraestructura tecnológica que tiene todo. Este es el modelo de referencia, en donde arrancamos por el inventario que ustedes levantaron. De ahí se hace el plan de diagnóstico, que se establece el grado de alistamiento de la entidad para la adopción del protocolo IP versión 6, y ahí miramos y determinamos, porque podemos decir, oiga, la alcaldía tiene el 80% apto para IP versión 6 y el 20% no, hagámosle, vamos para adelante. Pero si de pronto es al revés, pues obviamente uno dice no. No, primero modifiquemos y después le jalamos a IP versión 6. Eso depende un poco del diagnóstico y lo que haya que hacer. Plan de contingencia, es poder volver atrás en cualquier momento. Y el plan de direccionamiento, pues es cómo estamos asignando todas las direcciones IP versión 6 a su infraestructura tecnológica, incluyendo las subredes, incluyendo las VLAN, incluyendo todo lo que ustedes tengan hoy en día como elementos de red. Plan de diagnóstico, entonces arrancamos con el inventario. Esto ya a ustedes les llegó estos formatos. Ahí están las plantillas en Excel, es un Excel común y corriente, no hay nada raro, pero hay un modelo para equipos de comunicaciones porque tienen algunas cosas como los puertos Internet, los puertos Giga, ¿no? Y la versión IP. ¿Tú te referías a la versión IP, a eso o qué era lo que te referías? Ah, sí, señor. Adelante. Sí, señor. Sí, sí. No, eso sí es 4, o sea, ¿Sí? porque es que Ah, ya ok. lo que pasa es que había unas alcaldías que tenían equipo ya en 6, pero solamente el equipo, pero no estaban haciendo nada. Ya, Entonces decían IP versión 6, no, ustedes IP versión 4, ya. porque no tienen nada. Bueno, ahí están todos los modelos para que trabaje y con base en esa información nosotros llenamos las 2 columnas que están ahí en azul, que dice si cumple con ipv 6 y qué observaciones tiene. Esas observaciones tienen que ver con algún tipo de actualización o algo para que entre ipv 6. Lo decimos no tiene la posibilidad de ipv 6 y hay que reemplazar este equipo. Esto saldrá del análisis y el diagnóstico que se le haga a eso que ustedes enviaron en el formato anterior. Esto es bueno tenerlo, lo que es la topología, el diagrama topológico de la red es cómo está conectado hoy en día, cómo está conectado a Internet, cómo están interconectadas las diferentes dependencias, cuántos switches tiene. Yo creo que para el manejo, ¿cuántas estaciones me dijo? Que unos 80. Ustedes deben tener unos 4 o 5 switches. Sí, como unos 5, pero 5 switches de eso, para estaciones y un switch principal que es el que se sí, conecta al enrutador. sí, señor. Así debe ser. Sí. No, ya me dijo que no tenía sedes externas. Usted no tiene sedes externas, No, ¿no? señor, no. Todo está Del edificio dentro de la mismo. alcaldía, Sí, dentro del sí, edificio, sí, llamémoslo así. señor.
Bueno, listo, pero es importante tener esa, así sea manualizada o con cualquier herramienta, como Wirechat, hay que tener ustedes por ahí. Pero esa herramienta les permite hacer el diagrama topológico, porque la idea con IPv 6 es casi mantener esta misma infraestructura en lo posible, para que no se vaya a confundir y después decir, ah, no, es que esta terminal en IP 4 está en la VLAN 1 y en la 6 en la VLAN 3. Se le vuelve a uno una mezcolanza, ¿no? La idea es seguir más o menos el mismo esquema para que ustedes tengan claridad de la red y las modificaciones de que haya lugar no vayan a tener problemas. Plan de direccionamiento. Entonces aquí viene algo que les quería contar, que es lo siguiente. Una dirección IP 6 tiene 128 bits de longitud. Está en hexadecimal, en grupos de 4 dígitos hexadecimales, separados por 2 puntos. Bueno, ahí hay una serie de condiciones que por ahora no voy a entrar a detallar. El primer campo que ustedes ven ahí se llama el prefijo de enrutamiento global, la gráfica. Nosotros ya hicimos un análisis y encontramos que para ustedes, la alcaldía de Teruel, le corresponde un prefijo de enrutamiento global /48, tal como lo indica el segundo ejemplo ahí en los azules, que dice 2001 DB8, bueno, 2 puntos DB8, 2.0400, 2.2 /48. Entonces a ustedes les corresponde un /48 porque fue el análisis que ya hicimos. Ese prefijo de enrutamiento global es la dirección pública. Esa dirección /48 la tiene que publicar su proveedor de servicio en el enrutador que él tenga frente a Internet y en los enrutadores de ahí hacia arriba. Digamos que es una información que pasa. Ese prefijo es de ustedes, es de la alcaldía, es para el servicio de la red LAN dentro de la alcaldía, cuando haya crecimientos, haya movimientos, etcétera, etcétera. Ese es el prefijo por el cual a ustedes como alcaldía lo van a conocer dentro de la red IP 6 a nivel mundial. Ese número es único. Ese ya fue estudiado, fue solicitado, ya lo tenemos listo para hacer el envío a la alcaldía. Pues ahí ya simplemente estamos esperando eso, que el ministerio nos autorice a enviar toda esa información a la DEFAC. Entonces ustedes como alcaldía de Teruel ya tiene su prefijo /48, así se denomina, así se determina, y ese es el que el proveedor de servicio le debe publicar en los diferentes enrutadores que tenga, depende de cómo vaya a trabajar, y es el que le pasamos al proveedor de servicio para que lo publique. ¿Listo? Correcto. Entonces, ese ya no va a tener ningún inconveniente, ese ya está listo. Lo que se hace ahí, que se llama identificador de subred, es lo que hacemos al interior de la red. Es cómo distribuimos del bit 48, o sea, el 49 al 64, o sea, los 16 bits que hay para allá, para identificar las subredes. Esas subredes normalmente uno dice hagamos por secretaría, hagamos por dependencia, hagamos por edificio, en el caso de que tengan varios sucursales fuera o adentro. Entonces, eso es un trabajo que lo hacemos ya con ustedes para efectos de distribuir esos 16 bits en toda su red interna. La parte de subredes que llamamos así, o las pilas que ustedes pueden llamar ahí, y ahí vamos mirando cómo hacemos. Entonces tenemos para distribuir 16 bits. Con 16 bits uno tiene hasta 64.000 dispositivos o equipos, y por lo tanto pues tiene usted crecimiento para lo que quiera. Queramos que sea la intención final. La idea es distribuir bien de tal forma de que sea fácil para efectos de ir adicionando cosas que van a llegar en los próximos años, y me refiero de 10 años hacia arriba. Digamos que es cuando se visualiza un cambio tecnológico abrupto.
del bit 64, bueno, del 65 al 128, pues normalmente se identifica la tarjeta de red o ya la interfase, y ahí nos da los 128 bits. Entonces, ya ustedes comienzan con un /48, son 16 para distribuir al interior de la red LAN, y los últimos es para las interfaces que se tienen ahí. Entonces, por eso uno puede decir, oiga, el 48, que es el que le toca a usted, saltemos al 56, como está el ejemplo ahí, y de ahí vamos al 64 para otra subred que podamos hacer, o /56 para la subred donde dice es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, así sucesivamente, y vamos identificando cosas. Ese trabajo lo haremos ya una vez que ya vayamos a hacer el proceso y ya sepamos cómo está su red, cómo están los diagramas topológicos para empezar ya a distribuir. Obviamente eso es un trabajo solo nosotros ahí, sino eso es en conjunto para determinar que esa es la mejor forma de direccionar la red que usted va a tener. ¿Listo? Y el último es ahí están, por eso no tiene prefijo, no tiene longitud, porque ahí están los 128 bits que arranca por F80 y termina en F056. Entonces, esa es ya de 128 y por lo tanto no tiene una, llamémoslo así, una notación un poco diferente a las anteriores. Anteriores dicen cuál es la longitud, en este caso se asumen ya los 128. En total, que es lo que normalmente se le asigna a las tarjetas de red de cada uno de sus equipos. Eso pues usted lo ve ahí, si usted da un ipconfig ya cuando tengamos IP versión 6, pues ahí saldrá las direcciones IP versión 6 que les toca a la entidad. Listo, aquí hay arranca por un /48 y se va a /64 y va asignando ahí direcciones. Obviamente son ejemplos que cogimos ahí para ese efecto. Por ahora no nos preocupamos. Aquí esto es siempre una asignación jerárquica en la cual arrancamos en este caso por una ciudad, luego a barrios, luego a las casas, y dentro de las casas ya cada uno de sus dispositivos. Esa es, digamos, como la estructura que uno tiene. Por eso los barras que le nombré, partiendo del /48, uno puede saltar a /52, /56, /60, /64, o simplemente 56, 64, o de pronto más este, agrupado, en la cual decimos /48, /52, /56, /58, y así vamos distribuyendo, porque aquí hay que direccionar dependencias, aquí hay que direccionar todas las subredes que usted tiene, va a tener una dirección IP versión 6 para poder llegar a eso. ¿Listo? Aquí hay otros ejemplos, /48, y ahí saltamos al /64 para barrios y casas, y eso lo podemos tener. Aquí está por VLAN. Entonces, por ejemplo, decimos la VLAN de sistema, le asignamos dirección IP versión 6, un 2801.14.6000 en 2.2.10/48 para indicar que esa es la oficina financiera, 12/48 para indicar que es la oficina de TI, 14/48 para la oficina jurídica y 16/48 para servicios generales. Por ejemplo, esto es una distribución. Entonces, por eso nos importa las pilas que ustedes tengan para efectos de simular en IP versión 6 y darle su propia numeración. ¿Listo? Eso es un trabajo que haremos ya ahí sentaditos con ustedes. Esta es una dirección ya viable, esto es del ministerio. Aquí está el servidor de dominio, el DNS. Ahí en la parte derecha, en amarillo, resaltado, dice www.mintic.gov.co 2801.11.4000. Eso es una dirección ya real. Es la dirección IP versión 6 que le correspondió al Ministerio TIC, y esa ya es la que trabaja normalmente, y ya es una dirección real del ministerio. Eso, pues básicamente para el servidor de dominio, porque los tenían servidor en su parte izquierda, pues
unas direcciones IP versión 6 frente a direcciones IP versión 4 que maneja. Es decir, cuando ya el protocolo está presente, el equipo nos indica cuál será la dirección IP versión 4 que trabaja y cuál es la dirección IP versión 6 que trabaja. Eso es para tenerlo en cuenta. Y ahí está saliendo. Por ejemplo, aquí hicimos un IP config a un dispositivo del ministerio. Y ahí está la dirección IP versión 6, que está resaltado en amarillo. Este tiene DHCP habilitado. Y esta es la dirección IP versión 6 completa. Está la dirección IP versión 4 que maneja hoy en día. Este es un ejemplo real. Cuál es el servidor de DHCP y las direcciones IP versión 6 para esos dispositivos. Entonces, cuando hagamos el mismo oficio a su red, pues ahí nos va a salir, tenemos que sacar qué dirección IP versión 6 le quedó, qué dirección IP versión 4 y si tiene DHCP, entonces ahí vamos manejando esto y vamos mirando que efectivamente se está haciendo el proceso. También para equipos móviles, para aquí, teléfonos, celular. De su celular normalmente tiene un direccionamiento IP versión 4 y IP versión 6 cuando se va por ajustes y las redes y la red Wi-Fi que tenga. Estos son entregables significativos. Cuando ya estamos haciendo la fase 1, lo primero que sacamos es el diagnóstico de compatibilidad con IP versión 6, donde decimos si el equipo es sí, si el equipo no, si el equipo es sí, pero con alguna modificación, alguna actualización, y todo eso va dentro del informe ya final de compatibilidad con IP versión 6. Ese informe, pues la idea es subirlo a la página que dejó el ministerio para efectos de que las alcaldías reporten cómo va con el proceso de IP versión 6, principalmente ustedes que son abanderados en esta primera etapa. Si hay alguna recomendación de compra, usted me dijo que los switches de pronto iban a salir, o de pronto dice, no, dejemos el equipo y le hagamos esta actualización, sale de pronto más barato, o es más rápido, alguna cosa de estilo. La metodología de adopción, la descripción del piloto de pruebas, si es posible hacerlo, el plan de direccionamiento ya en toda su red LAN, el plan de marcha atrás, porque se nos permite volver en caso de que algo no funcione, las normas de seguridad, que es una tarea que tenemos así como al principio, y la actualización del micrositio de MITIC para informarle que la alcaldía de Teruel ya está haciendo el proceso y va a ir en la fase 1 y hemos hecho esto, 5 pasos y falta uno, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. La fase 2 es la fase de implementación, donde estamos describiendo todo lo que se hizo de pruebas, qué se evaluó, qué correcciones hubo necesidad de hacer, bueno, y todos los aspectos interesantes que ustedes vean. Esto realmente del micrositio y de actualizar esa información, pues es una tarea de ustedes en las cuales ustedes le cuentan al ministerio cómo va, porque es la única forma que tiene el ministerio para saber qué alcaldías están en proceso, en dónde van, qué están haciendo, etcétera, etcétera, y no le están fregando la vida con llamadas y llamadas al alcalde que no tendrán ni idea de qué está pasando. Y las pruebas de funcionalidad, que es la fase 3, es decir, pasando ya a producción, sus aplicativos, los equipos, y vamos paso a paso haciendo esto hasta cerrar el contrato. ¿Listo? Bien, riesgos, pues básicamente si no hace el proceso de IP versión 6, en algún momento se quedará por fuera. Cuando decidan las autoridades que regulan Internet que IP versión 4 no va más. Y si no tiene IP versión 6, pues muchos aplicativos no podrá hacer uso de ellos porque está en IP versión 6. Es lo mismo algunos servicios, entonces está saliendo muchos aplicativos que tienen que ver con 5G, con ciudades inteligentes, con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Las direcciones IP versión 4 ya se agotaron, ya no hay donde más asignar y por lo tanto es un poco complicado comenzar a incluir nuevos dispositivos dentro de la red de la alcaldía.
Los proveedores de servicio, ellos están obligados a tener una troncal de ruteo de los prefijos IP versión 6 para que ustedes puedan salir sobre ese protocolo. Eso lo dice la resolución 2710 y ahí está. Por eso siempre les digo, tengan la resolución ahí a la mano, porque hay unos proveedores de servicios que son bien complicados y ya hemos tenido problemitas con ellos. Y pues si no tiene IP versión 6, pues muchos aplicativos no podrán utilizarse dentro de la red de la alcaldía. Y la idea es que si ustedes llegan a IP versión 6, no es para seguir manejando tal como hoy en día lo están haciendo, sino para ir en avanzada y mirar qué nuevos servicios se le puede dar a la comunidad, máxime que ustedes están ahí en el área rural, si se puede, en la área territorial donde tiene que controlar cultivos y dar mejores servicios a la ciudadanía en general. Algunas diferencias, pues obviamente ipv 4 nació como un protocolo inicial y después se le fue agregando cosas. ¿Qué se le fue agregando? Pues lo de encriptación, lo de calidad de servicio, el NAT y una serie de opciones que tenían que tienen ipv 4. En IP versión 6 todas esas opciones ya se metieron dentro del propio protocolo y por lo tanto sale encriptado desde el origen y llega al destino. No hay nada que decirle, eso ya va por default y eso se hace. Lo mismo lo que tiene que ver con calidad de servicio, con clase de servicio, con encriptación, o sea, el IPsec ya está metido dentro del propio protocolo IP versión 6. No tiene NAT, o sea, hoy en día se trabaja con NAT para hacer traducción de direcciones, aquí no, aquí va plano, o sea, la dirección que tiene de origen llega hasta el destino, no hay traducciones por ahí intermedias con algo como lo que sucede hoy en día en IP versión 4. Ya sabemos que las direcciones en IP versión 4 son de 32 bits con su formato decimal y su máscara de red. Y el encabezado de 20 bytes y tiene DHCP. Ya en IP versión 6 son 128 bits, encabezado de 40 bytes. Tiene una modalidad que se llama de autoconfiguración, que es un poco diferente al DHCP, pero la tiene adicional que se llama SLAC. Ese es para que la máquina se autoconfigure y no tenga necesidad de pasar por la máquina de una dirección IP, sino que uno le pueda, es como un DHCP, pero individual, es un DHCP para una máquina en específico. ¿Listo? Ventajas, pues seguir conectado. Hay que aprovechar este momento de IP versión 6 para hacer una actualización tecnológica. Yo sí les recomiendo eso, que lleguen a hacer esa actualización tecnológica para que realmente sea una alcaldía de avanzada y realmente sea la envidia de las alcaldías vecinas que tengan por ahí. El IP versión 6 es mucho más rápido. Uno ve, por ejemplo, cuando se hace una llamada y tiene IP versión 6, casi que ya al instante está timbrando al otro lado, mientras que a veces con IP versión 4 se demora y entonces uno ahí puede determinar que el equipo está en IP versión 6, pero es algo así como no está fijo. Y lo más importante es que ustedes sigan alineados a la política de gobierno digital del MINTIC, que ya ustedes saben cuáles son las tareas, como los 5 frentes en los cuales está trabajando y lo importante es que ustedes realmente utilicen eso para beneficio de los servicios en la alcaldía. La obtención de prefijos, pues aquí básicamente ustedes ya tienen un /48. Ustedes no dijéramos que nosotros hicimos el oficio de pedir un prefijo grande para todas las alcaldías. Por eso ustedes ya tienen el prefijo /48 asignado. Falta el proceso administrativo para entregarlos oficialmente. Eso va por medio de una carta oficial indicando, señores alcaldía de Teruel, su prefijo /48 para IP versión 6 es tal. Entonces ahí se le da para que ustedes se responsabilicen ya de ese tema. El proveedor de servicios está en la obligación, está obligado a configurar
esas direcciones IP versión 6 en enrutadores y en todo lo que vaya ahí hacia arriba. En la modalidad dual estándar que estamos trabajando. Y para aquellas alcaldías o entidades que quieran conseguir su prefijo, pues existe todavía la modalidad en el ministerio que se llama el acuerdo marco de precios y por ahí pueden conseguirlo. Lo que pasa es que para una alcaldía similar a ustedes no es necesario, ya lo tienen, pero no tiene ninguna consecuencia porque además ese prefijo vale $5.000 la solicitud, el pedido del prefijo y $600 de mantenimiento anual. Eso es una cantidad de plata que no justificaría en las alcaldías, por eso hicimos el trabajo previo, ya lo hicimos el año pasado y por eso ya estamos en capacidad de darles a cada una de las alcaldías no solamente estas 235, sino en las 10.000 entidades que se tienen prefijos IP versión 6. Si por alguna razón ustedes como alcaldía requieren un prefijo más grande, pues ahí también está disponible, pero por ahora no hace falta. Estas son el acceso a las guías. Hay dos guías importantes. La guía número 1, que es la que tiene que ver con el proceso de transición, que tuvo una actualización en el 2021, y la guía de aseguramiento, porque obviamente la red hay que sacarla asegurada mínimo por lo que ustedes tengan hoy en día. Por eso hay una tarea que es hablar con el proveedor a ver cuáles son las normas de seguridad para incluir las nuevas, más el DHCP, que es importante tenerlo allá. Pregunta frecuente es una página que hizo el ministerio para efectos de que las entidades hagan sus preguntas y ella le responde y con eso queda como una base de datos de preguntas y ya todas las otras alcaldías pueden mirar qué está pasando ahí. Eso para efectos de ganar un poco de tiempo y de aprovechar realmente las preguntas y las respuestas para que muchas alcaldías ya sepan qué hacer en cada momento. Y ahí está la parte del micrositio para ustedes hacer el proceso de adopción. Y eso va en la página que tenemos ahí, que se llama IPv6, mintic.gov.co, login, y ahí llega a ustedes a una pantalla de este estilo, en la cual el ministerio, ustedes lo solicitan, el ministerio le asigna su usuario y su password, y con base en eso ustedes ya comienzan el llenado. Que se llena, pues uno dice en la fase 1 he hecho esto y se entregamos el inventario en tal fecha. Ya hicimos este reporte, ya hablamos con el proveedor de servicio, y le va uno contando y lo va sustentando con los entregables que le mostré en la parte anterior. Tanto para la fase 1, fase 2, fase 3. Si por alguna razón ustedes quedaron en la fase 1, pues el ministerio va a saber que ustedes de tal fecha no mueven nada de la siguiente fase y por lo tanto los empezará a llamar a joderle la vida. Entonces, por eso es importante estar actualizado y ojalá terminar esto al 100% para que ustedes ya queden como una entidad y una alcaldía de vanguardia, así sea de categoría 6 y sea territorial. Si usted quiere cambiar el password, pues lo cambian, si no, pues lo dejan el que le asignó el proveedor de servicio. Esto realmente pues es un archivo más bien informativo, ahí no se mete ni con bases de datos ni con aplicativos, y entonces uno normalmente deja el que le asignó el ministerio. Esto es un curso que hace el ministerio, curso de gobierno digital, que se llama Alineamientos para Adopción de IP versión 6, base para la construcción de ciudades inteligentes, que es un curso que está ahí. Está dirigido a todos los servidores públicos, líderes de TI, y es un curso virtual, es autónomo, asincrónico y se le emite una certificación por la Dirección de Gobierno Digital MINTIC, que tiene una duración de 48 horas y es totalmente gratuito para que ustedes realmente, si están interesados, pues ahí está el curso. Yo solamente traje a colación esto porque era como el más afín que tenemos respecto de IP versión 6. Básicamente, era lo que yo le quería mostrar en esta primera oportunidad. Voy a dejar de compartir para entrar ya en las preguntas, inquietudes o lo que ustedes tengan al respecto. Le dejo los micrófonos y adelante.
principio, no, porque podemos trabajar, que ellos sigan trabajando en versión 4, desarrollamos cosas que puedan ir haciendo y esos equipos pasarían ya a un proceso de compra, que eso es algo interno allá de la alcaldía, para reemplazarlos si hay que reemplazarlos. Pues a veces, pues en algunas alcaldías hubo simplemente que hacer una actualización de firmware y funcionar. Eh, Eso hay que mirarlo con los datos que ustedes nos envíen. Y si da opción de hacer la actualización de firma, pues la hacemos y ya salimos del paso. En otros sí quedaron unos equipos ahí para reemplazo, pero esos entran al proceso de compras y lo dejamos ahí, siempre y cuando no sea, por ejemplo, si es el equipo que está en la Secretaría, voy a dar un ejemplo, en la Secretaría de Movilidad, pues se deja ahí. Se deja en IP versión 4 y ellos seguirán trabajando en IP versión 4 mientras el resto sigue en IP versión 6. Y ese equipo lo tenemos en la mira para efectos de reemplazarlo. Entonces, dijéramos que no se exige un reemplazo ya, inmediato. A no ser que sea un servidor, pues obviamente si es el servidor donde está su aplicativo principal, pues eso sí ahí. Pero ya sabemos que esos servidores normalmente tienen una versión de Windows bastante adelantada. Ya estamos hablando de 10 en adelante, casi todos. Eso no tiene ningún problema. Lo que es Windows desde el 7 hacia arriba no tiene ningún problema bajo ninguna circunstancia. Si fuera Windows XP, ahí sí ya tendríamos que hacer pues la actualización, pero yo en las alcaldías que hemos visitado, que son ya unas 200, no ha habido necesidad porque sí, todos esos Windows son recientes, ya hay hasta 12 y por ahí. Bueno, ujú, mm, ahí no hay problema, nada, cero problema. ¿Listo? Ahí me preocupa un poco los equipos de comunicaciones, por eso quiero mirar cuando me envíen eso, quiero mirar esos equipos y quiero hablar con el fabricante. De pronto, si el fabricante está, lo que pasa es que, pues, depende. De pronto usted tiene equipos actuales, ¿no? Huawei o alguno de esos. Es que yo encontré, con ISP, con el ISP, si lo requiere, cuente con eso, si lo requiere. O sea, inicialmente les digo, hablen ustedes primero y cuéntele. Vea, vamos a entrar a versión 6. ¿Usted está preparado? Punto, es lo que tiene que decirle. Oiga, no, es que no sé nada de versión 6. Entonces, entramos a la capacitación. ¿Sí? Sí. Bueno, pues lo manejamos, hermano. Eso tampoco le comamos ahí. Bueno, o sea, háblele primero y me cuenta. Porque el proveedor dirá, "Ah, es que no sé qué hacer, de cuenta". Entonces yo le hago la capacitación o miramos qué hacemos y vamos avanzando. O sea, no se detenga por eso y vamos para adelante. Ingeniero, yo lo veo a usted con muy buena actitud, entonces hágale, aproveche. Además le sirve a usted cartilla de escuela de que usted ya tiene dentro del municipio una experiencia IP versión 6 y son muy contados los que llegan a eso. Bueno, entonces mírelo también como cosa personal suya para efectos de avanzar y de estar con las nuevas tecnologías. O sea, arranque por ahí. ¿Listo? Wendy, ¿qué preguntas tiene? ¿Tiene alguna otra pregunta, Inge? Y yo no lo, lo corté así como a la brava. Wendy, ¿tiene alguna pregunta, alguna inquietud? No, señor. Bueno, no, no avanzaba así. No, pues, estamos bien. Todos teníamos la misma percepción y por eso el ministerio se decidió hacer este primer esfuerzo. Ya lo había hecho el año pasado, año antepasado, sí, con 150 entidades territoriales. Y hoy lo estamos haciendo con 200.
Ahí es un problema, ¿no? Porque ojalá la gente que llegue, pues yo aspiro que ustedes queden ahí unos mesecitos. Este proceso realmente no es tan largo. O sea, nosotros lo tenemos previsto que a junio, a julio ya esté. Entonces, eso me garantiza a mí que no van a estar en ese proceso. Pero yo creo que el alcalde que llega no va a cambiarlos de entradita ni nada de esas cosas, porque por eso tiene que venderse usted al alcalde diciendo, señor alcalde, vamos a hacer este proceso. Este proceso es sí o sí y necesita continuidad. Es correcto, sí. Sí, obvio. ¿Quiere la pavimentada o quiere la destapada? Entonces él nos dirá qué hacer. Y básicamente que usted venda su imagen. O sea, su imagen debe quedar muy alto con este proceso. Por eso échelo al hombro y vamos para adelante. Y usted tiene, aproveche que tiene un apoyo detrás suyo. O sea, que le dolió algo, levante la mano. Que no sabe hacer, levante la mano y péguele al ingeniero que le pongamos allá para que haga el proceso. Bueno. También, todos, pero ahí cabe todo el mundo. Bueno, y ya, de ya también digan al alcalde, que alcalde, vamos a entrar en este proceso, necesitamos continuidad, necesitamos su apoyo, vamos a tener un equipo detrás y la idea es que a julio ya estemos en listo este proceso. Bueno, entonces, ingeniero, ahí le recomiendo y tenga, Wendy parece que estuviera hablando, pero no lo escuchamos, ¿cierto? No, señor, no estoy ¿Fue hablando de sensación mía? No, no, no le estamos ni escuchando. Ah, bueno, listo, listo. Perfecto. Entonces, bueno, Erika, te dejo los micrófonos ahí para que termine la reunión. Gracias. Listo. En el chat envié el listado de asistencia y la encuesta de satisfacción. Cualquier Listo. duda, cualquier duda lo hace con Wendy porque es que ella es mi filtro, porque yo normalmente tengo sensibilizaciones diarias, entonces no puedo atenderlos. No es que no quiera y no. ¿Listo? Entonces con ella, básicamente. Bueno, si no hay nada más, yo simplemente los dejo y les deseo buena tarde y que estén bien y que no sea la última vez que nos veamos. Bueno, que estén muy bien. Bueno, Gracias, Inge. Listo. Vale. Igual Wendy tiene mi contacto, me pueden escribir, que ya tiene todo. Cualquier duda, inquietud, me pueden escribir, yo estoy pendiente o me llaman. Vale, sí, señora. Listo, vale. Entonces que tengan buena tarde y nos seguimos hablando. Bueno, hasta luego.